Jennifer Álvarez. Ángel Ospina. Presente, profe. Laura Jimena Pérez. Néstor Giraldo. Johnny Hidárraga. Presente, profe. Miguel Ángel Vallejo. Presente, profe. Kiara Castrillón. Presente, profe. Julián Castaño. Presente, profe. Camila Arias. Profe, ella está tratando de ingresar, es que me dijo que el link no le daba. Listo. Vicente Nieto. Presente. Listo. Muchachos, ¿a quién no llamé? Profe, a mí. Profe, a mí. A mí tampoco, profe. Ah, Yo tampoco. A mí tampoco, profe. tenaz. No han podido arreglar ese tema ya en registro. Profe, pero usted la otra clase mal. Profe, buenas noches. ¿Cómo? Que en las otras clases usted sí me ha llamado a mí. No sé hoy por qué no. A mí. Y a mí Elizabeth. también. ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. No, no estás. Hay que averiguar de nuevo allá en registro a ver qué pasó, qué hicieron. Sí, porque en las clases anteriores tú sí me llamaste. No sé por qué hoy no. Profe, a mí también, Julián Yara, las clases pasadas me llamaba normal. Sí, no sé, no sé qué pudo haber pasado acá. Hay que averiguar en registro, Qué pena, muchachos. Néstor Giraldo. Y a Sí mí, me Karen llamaste. García. Yo le paso este registro este pantallazo a registro. A ver si nos pueden ayudar. Listo. Profe, Sí. Karen García. No. No estás. ¿Y Daniel Arcila? Daniela Ortega. Tampoco está. Profe, Brigitte Tatiana Marín. Marín Brigitte Tatiana. Tampoco. Daniel Arcila, profe. Daniela Ospina. Daniela Ospina. Profe, buenas Néstor noches. Giraldo. Yo acabé de ingresar. Es que no me dan al internet. Tampoco está Daniela. Profe, Ángel Ospina, usted me llamó ahora, ¿cierto? Sí, Ángel, sí. Alice. Y Cristian Ospina, profe. Ángel Esteban Ospina. Cristian Sí, Ospina señor. no está. Bueno, entonces la tarea es
a reclamarle el registro. Yo también lo hago por este lado, a ver si nos cuadran esa lista para dentro de 8 días. Listo, muchachos. Sí, señor. Camila. Profe, buenas noches. Yo acabo de ingresar, es que no me daba la señal. Camila Arias. Sí, señor. Sí, Camila Arias Salazar. Bueno, profe, gracias. Profe, de pronto yo, Daisy Castrillón. Daisy Castrillón. No, Daisy. Sí, profe. No, no, no estás. No, bueno. ¿Alguien más? Yo, profe, Sebastián Vargas. No. No, no aparece Sebastián. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, ustedes quedamos con esa tarea todos, de hablar con registro para el tema de la lista. Hoy vamos a mirar, primero que todo, una tareita que teníamos sobre desarrollo organizacional. ¿Quién nos cuenta de qué se trata el tema del desarrollo organizacional? Sí, pudimos hacer la tarea, sí. Solamente hay 4 entregas. Ah, sí tiene mala la fecha. Sí, profe, yo le iba a preguntar eso, que para cuándo era la entrega. No, pues está como para noviembre. Está para el 21 de noviembre, no. Hoy es 21. Sí, profe, 21. 21, entonces pongámosla para dentro de 8 días. Bueno, se les junta por ahí con otra investigación que vamos a hacer sobre otra teoría para dentro de 8 días, pero bueno, ustedes son grandes y pueden. Bueno, yo tengo entendido que falta una exposición, ¿o no? Sí, señor, pero las compañeras no se han conectado. Ponemos Julián y yo, profe. Faltaría Diana y Jennifer. Sí, es la teoría de sistemas. Diana, Julián, Jennifer y Cristian. Sí, señor, pero como Sí, te yo digo, creo que tenemos que terminar con eso de una vez. sí, entonces ponemos nosotros dos. Sí, hágale. Dale, profe. Yo porque veo en ese trabajo es que 28 de diciembre, ¿Cuál trabajo? en ese de desarrollo organizacional. Ya está corregido.
Profe, ¿le puedo mandar el coso y usted lo presenta? Sí, ¿dónde está? Profe, usted en el trabajo puso 28 de diciembre. Sí, no me cuadra, ya actualicé y me parece esa fecha, no sé. ¿No les gusta esa fecha del 28 de diciembre como es de chévere ese día hacer tareas? ¿No les gusta? No, ya va para el 1 de enero. Los petacones, hombre. Ya se lo va a mandar, profe. Dame un segundito. Profe, yo no mandé el WhatsApp para que me ayude, sí. Gracias. Listo, pues. Profe, que Diana no se puede conectar porque tiene daño masivo. ¿Quién es Diana? Diana Carlady. Es del grupo. Sí, señor. Bueno, está bien. Sí, que igualmente ella ya le había escrito por el interno. Sí. Son 2 presentaciones. No, se me fueron 2, profe, qué pena. Listo. Ahora sí, buenas noches. Pues mi nombre es Cristian Ospina. Voy a exponer con el compañero Julián. Las compañeras Diana y Jennifer no pudieron conectarse, pues, creo que por problemas de conexión. Entonces, pues vamos a exponer las partes de ellas. Y lo que nos toca a nosotros es la teoría de los sistemas de la administración, ¿cierto? Entonces, en la introducción, ¿qué vamos a hacer? Conocer los principales componentes, características y conceptos básicos de la teoría de los sistemas de la administración es de suma importancia, no solo porque enriquece nuestro conocimiento, sino que nos da una idea de los diferentes procesos que se pueden simplificar por medio de este. Comprender cómo facilita el desarrollo de ciertas actividades como un flujo sistemático casi perfecto de tal manera que se obtenga el resultado esperado. Profe, la otra. Entonces, el origen. La teoría de sistemas o teoría general de sistemas surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy. Bueno, él los publicó entre 1950 y 1968. Quien lo define como una disciplina de área lógico y de matemático, cuya tarea es la formulación y derivación de principios que son aplicables a todos los sistemas, indistintamente de su condición, naturaleza y relación entre los elementos que lo componen. La teoría general de sistemas plantea entonces como instrumento acercarse a la realidad.
cualquiera que sea esta, afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. La comprensión de los sistemas solo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando todas las independencias de sus partes. El concepto de sistema proviene de la palabra sistema, que a su vez procede del sistema Steiner, que significa reunir, y es un sistema de diversos elementos que encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar una unidad. El punto clave está constituido por las relaciones entre los diversos elementos del mismo. Puede existir un conjunto de objetos, pero si estos no están relacionados, no constituyen un sistema. La siguiente diapositiva, profe. Los aportes de Ludwig, bueno, y la teoría de sistemas. Según Bertrand Lanfy, un sistema es un modelo de naturaleza general. El concepto sistema se refiere a características muy generales compartidas por una gran cantidad de entes que son tratados convencionalmente en diferentes disciplinas. Bertrand, en fin, entiende la tecnología de sistemas como la problemática dada en relación entre la tecnología y la sociedad moderna, incluyendo el hardware y el software, siendo ese tan complejos que requiere enfoques generales e interdisciplinarios. Con respecto a la filosofía, pues ocupa como una reorientación del pensamiento a la visión pues del mundo y a lo general del sistema, como una nueva paradigma científico, ¿cierto? Y de aquí surgen a su vez conceptos como la analogía de sistemas, la epistemología y sistemas de los valores. Profe, la otra. Entonces, la característica de los sistemas. Características y premisas, ¿cierto? Las características de los sistemas son varias. Una es el propósito y el objetivo, ¿cierto? Esa está en la otra. Y la que estás viendo ahí son las premisas. La teoría general de fundamento tiene 3 premisas básicas. La primera premisa son los sistemas que existen dentro de los sistemas. La segunda premisa, los sistemas abiertos. Y la tercera premisa, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para las características que están en la otra diapositiva son las siguientes. Son 5 características. Son propósito y objetivo, que quiere decir que las unidades y elementos, así como las relaciones, definen una distribución que trata de alcanzar el objetivo. El segundo, globalismo. Bueno, el segundo, globalismo, todo sistema tiene naturaleza pues orgánica. Cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación existente entre ellas. El tercero se llama entropía, tendencia que tienen los sistemas al desgaste o o desintegración o que se acaben. Es decir, a medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en los estados más simples. Homeostasis, equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Esto es como la tendencia de los sistemas a adaptarse a los cambios internos y de los externos. Y la quinta es equifinalidad. Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones iniciales hoy y por distintos caminos llega a un mismo estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado es el mismo. Ya, siguiente, profe. Qué pena. Clasificación de los sistemas. Pues los sistemas se clasifican en 16 puntos. Entonces, cada uno de esos puntos son: el primero es sistema natural, que solo existen en el ambiente, ¿cierto? La segunda son sistemas artificiales, que son los que el hombre pues crea. La tercera son los sistemas sociales,
que todo tiene un fin común, como que todo va al mismo objetivo. La cuarta, el sistema hombre-máquina, que es que emplean equipo u otra clase de objetivos que a veces se quiere lograr la autosuficiencia. Sistemas abiertos intercambian energía con el medio ambiente y así continuamente. Sistemas cerrados no presentan intercambio con el ambiente, como los sistemas abiertos, son herméticos a cualquier influencia ambiental. Sistemas temporales duran cierto periodo de tiempo y posteriormente desaparecen. Sistemas permanentes duran mucho más que las operaciones que en ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante. Sistemas estables son propiedades y operaciones que lo hacen ser repetitivos. Sistemas no estables no siempre son constantes y cambian o se ajustan al tiempo. La 11 son sistemas adaptativos. Reaccionan con su ambiente, mejora su funcionamiento y logro y supervivencia. Sistemas no adaptativos. Tienen problemas con su integración y de tal modo que puedan ser eliminados o bien fracasar. Sistemas determinísticos. Interactúan en forma predecible. Sistemas probabilísticos presentan incertidumbre. Subsistemas, sistemas más pequeños incorporados al sistema original. Y los supersistemas son sistemas extremadamente grandes, son súper grandes y muy complejos y pueden referirse a una parte del sistema original. ¿Listo? Siguiente. Juli. Listo. Tenemos los elementos sistemáticos que el sistema se compone por una serie de elementos y parámetros, los cuales son, tenemos que ser ambiente, entrada, proceso, salida y retroalimentación. Entrada o pues insumo, que es input, que es la fuerza que de arranque del sistema, suministrada por la información que es necesaria para la operación de este. También tenemos la salida o producto, que se puede decir output, que es la finalidad para la cual se reunirán los elementos y las relaciones del sistema. También tenemos el procesamiento o transformador, que este pues es el mecanismo de conversión de entradas en salidas. Tenemos la retroalimentación, que esta pues es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio previamente establecido. Tenemos el ambiente, que es el medio que rodea externamente al sistema. Esta es otra diapositiva. Listo. Teoría de sistemas en la administración. Vemos que debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la procedieron, hallándose con éxito cuando se aplicaron las ciencias del comportamiento al estudio de la organización. La cibernética y la tecnología informática trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operación de las ideas que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. En la otra positiva tenemos la organización como un sistema abierto, que ahí dice que una empresa es un sistema creado por el hombre, la cual mantiene una interacción dinámica con su ambiente, sean clientes, proveedores, competidores, entidades sindicales o muchos otros agentes externos. Este influye sobre el ambiente y recibe influencias de este. Además, es un sistema integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que trabajan en armonía con el propósito de alcanzar una serie de objetivos tanto de la organización como de sus participantes. La organización debe verse como todo constituido por muchos subsistemas que estén en interacción dinámica entre sí. Se debe analizar el comportamiento de tales subsistemas en vez de estudiar simplemente los fenómenos organizacionales
en función de los comportamientos individuales. La otra diapositiva. Tenemos los modelos de organización de Katz y Kahn. La organización como sistema abierto tenemos la importación, que es la entrada, CO2 como transformación, salida, exportación, salida, entropía negativa, información como insumo, homeostasis dinámica, diferenciación, equifinalidad y límites o fronteras. Vemos que las variables, ahí también tenemos ahí variables, parámetros, componentes, atributos y estructuras. Así, las variables, estas son todas las acciones que pueden modificar el sistema y que existen en cualquier parte del sistema. También están los parámetros, que estas son cantidades que determinan el estado real del sistema, o sea que son constantes. Tenemos los componentes, que son las partes identificables de dicho sistema, los atributos que influyen en la operación del sistema, pues su velocidad, decisión, confiabilidad, es decir, identifican los componentes de dicho sistema. Y tenemos la estructura, que esta puede ser un conjunto de relaciones entre los componentes del sistema y el grado en el que los elementos funcionan para alcanzar su finalidad. Listo, otra diapositiva. Listo. Y como para concluir, tomo conclusión que con base en lo compartido anteriormente, podemos decir que las TGS, Teoría General de Sistemas, estas son una forma de pensar para darle solución a ciertas problemáticas en diferentes contextos, diseñada para alcanzar objetivos y para solucionar problemáticas de cualquier tipo. Listo. Listo, muchachos. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas sobre la teoría de sistemas? Bueno, ya habíamos visto este videito sobre la revolución industrial, ¿o no? No, ese no. No, ese no, profe. Vamos a verlo en un segundo como preámbulo al tema. Estamos en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí se produce una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. ¿Sabes qué cambió? Vamos a verlo. Empecemos por la agricultura. La tierra se había explotado en parcelas no cercadas de uso comunal y lo que se sacaba iba destinado generalmente al autoconsumo de los agricultores. Muchas tierras estaban destinadas además a la ganadería, que pasaba a sus anchas por el campo. ¿Y cómo se trataban las cosechas? Con herramientas muy básicas, que requerían mucha mano de obra.
Con la revolución industrial, todo esto dio un giro. Los campos se acercaron y se estableció la propiedad privada. Desaparecieron las tierras destinadas a la ganadería, que se estabuló, por lo que se sacó más partido a la agricultura. Otra mejora: se introdujeron innovaciones técnicas que hicieron más fácil y más rentable el trabajo del agricultor. Además, los sistemas de cultivo y de rotación de las cosechas cambian, mejorando el rendimiento de las tierras. De hecho, el agricultor comenzó a superar la cantidad para el autoconsumo, con lo que se pudo comerciar con los excedentes, sacando partido económico a las tierras. Pasemos a la industria. Es necesario citar al invento que propició que todo esto fuera posible: la máquina de vapor. Esta mejoró y potenció la industria. Creció, por ejemplo, la industria textil. Hasta ese momento se había utilizado la lana en la fabricación de textiles, pero fue sustituida por el algodón. ¿Por qué? Las colonias de Inglaterra le propiciaban grandes cantidades de algodón. Además, este material era más fácil de tratar que la lana. De hecho, se crearon máquinas de hilar, movidas por máquinas de vapor, que sustituyeron la energía humana por energía mecánica. Todo esto redujo los costes de fabricación y los textiles se comenzaron a vender en grandes cantidades. La industria siderúrgica también vio mejoras. Crece la producción de carbón en sustitución de la madera. Se multiplican las minas. Además, la máquina de vapor permite conseguir una mayor temperatura con menos tiempo y combustible, y se empieza a producir acero utilizando el carbón como combustible. Además, crece la producción de hierro, en que influye, por ejemplo, en el siguiente punto que vamos a tratar: el transporte. Ya hemos visto que han aumentado las cosechas, ha aparecido la máquina de vapor, cada vez hay más textiles y además tenemos carbón y acero. ¿Cómo transportamos estos materiales? Muy fácil. Aparece la primera locomotora y el hierro del que hablábamos antes permitió que se extendiera a lo largo del país, reduciendo el tiempo de transporte de mercancías y también de viajeros. Pero no solo mejoró el ferrocarril como medio de transporte, también las comunicaciones marítimas y las carreteras. Hablemos ahora de las personas. ¿Cómo cambió la vida de los ingleses? Volvamos al principio. Hemos dicho que las mejoras en la agricultura redujeron la mano de obra en el campo. Estos trabajadores buscaron un nuevo empleo en la ciudad, fenómeno llamado éxodo rural. En las capitales se necesitaba gente en la industria de la que hemos hablado. Además, podían trabajar también en el comercio, actividad que comenzó a tener un gran auge en aquella época, o en los talleres, que dejaron de ser artesanales para el autoconsumo y se convirtieron en escuelas profesionales. Las condiciones de vida mejoraron, no había escasez de alimentos, ya que venían los excedentes del campo. Además, con una red de alcantarillado se mejoraron las condiciones sanitarias de las ciudades. Otra mejora: el jabón. Con todo esto, la mortalidad se redujo considerablemente, siendo otro de los datos fundamentales derivados de la revolución industrial. Recapitulemos: tierras cercadas con nuevas herramientas en el campo, industria, comercio y talleres en la ciudad, mejora del transporte y de las condiciones de vida de las personas. ¿Ya has entendido la revolución industrial? Bueno, a esta parte de la revolución industrial, aló. Estamos. Sí, señor. Le vamos a dedicar un capítulo aparte, porque digamos es como el hito más importante. Vamos a hacer una presentación más adelante sobre eso. Eso es como una abrebocas de lo que fue la revolución industrial, que vuelvo y le repito, fue tal vez el acontecimiento más importante en la era moderna para el hombre, lo que ha cambiado tecnológicamente todos los ámbitos. Bueno, por aquí hay una relación de conceptos. En el módulo lo vamos a ver. El desarrollo del tema central de la unidad 1 se hará con base en las perspectivas, cada una de las cuales a su vez desarrolla un tema: orígenes y evolución de la administración, los antecedentes históricos, que comprende antes de Cristo y después de Cristo. Ya lo vimos un poquito en el video que trabajamos. La influencia de algunas organizaciones y filósofos en la administración, comprende el aporte que hizo la Iglesia Católica, que es una de las organizaciones más antiguas y más fuertes, digamos, que existe, las fuerzas militares, los filósofos antes de Cristo y después de Cristo, estos señores que aportaron conceptos
al tema de la administración como tal, la revolución industrial, que comprende aportes de la revolución industrial, como ya lo vimos ahorita, que son unos aportes muy importantes, que son cambios reales, una manera de hacer las cosas. ¿Sí? Y en eso lo de la revolución industrial, ¿qué es lo que era lo del éxodo rural? O bueno, no le entendí muy bien éxodo, como que decía ahí, creo que era rural. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo, digamos que las condiciones de las personas que vivían en el campo eran precarias, porque recordemos que nosotros veníamos de una etapa feudal, y en la etapa feudal ellos no eran dueños de la tierra, sino que alquilaban la tierra. El señor feudal, que era el que tenía el dinero, alquilaba las tierras y ellos trabajaban y tenían que pagar un tributo al señor feudal. Ya a partir de esto se cercaron las tierras, se dieron títulos de propiedad, se dieron pues las fincas como tal y cada uno pudo producir lo suyo y vender lo suyo. Entonces por eso se dio un éxodo hacia las ciudades, porque las ciudades comenzaron a generar grandes centros de producción, grandes fábricas y pagaban mejor. Entonces ellos se vinieron a buscar mejores condiciones de vida a las ciudades. Ese es el éxodo rural. Listo, profe, gracias. Bueno, comprende entonces antes de Cristo, desde el año 5000 antes de Cristo, desde el año 1 con el nacimiento de la Iglesia Católica. Aquí hay que hacer, digamos, una claridad, porque realmente en el año 1 la Iglesia Católica no nació. Lo que nació, digamos, cuando Jesús murió en la cruz fue el cristianismo, los seguidores de Cristo, pero realmente la Iglesia Católica nació en el siglo III durante el mandato del emperador Constantino, quien era la mamá de Constantino, era muy católica. Y ella, y cato, digamos, la palabra cato quiere decir universal. O sea, el catolicismo es como la iglesia universal. Entonces ellos en el siglo III, este señor que era muy hábil, el emperador Constantino, él utilizó la religión para poder doblegar a su pueblo, porque él tenía que manejar a los romanos y tenía que manejar a los judíos, a los cristianos. Entonces, por medio de la religión logró ese objetivo. Pero realmente la Iglesia Católica nació en el siglo III después de Cristo, durante el mandato del emperador Constantino. Antes de eso fue lo que llamábamos el cristianismo, todos los seguidores de Cristo, de una parte o de otra, pero los que seguían a Cristo. Vale, muchachos. Los orígenes y evolución de la administración, la influencia en algunas organizaciones y los filósofos en la administración. Comprende la Iglesia Católica y las fuerzas militares desde antes de Cristo, y algunos filósofos comprenden después de Cristo. Orígenes de la evolución de la administración, la revolución industrial, que es el punto clave, digamos, que ya da a entender la administración como una ciencia, como algo tangible. Comprende aportes de la revolución industrial y la importancia de la revolución industrial en la administración como tal. En la revolución industrial se veían grandes fábricas, grandes centros fabriles, y entonces se necesitaban algunas técnicas pues para poder administrar todo ese cúmulo de de obreros y de técnicas, digamos, para lograr una mayor eficiencia en el tema de la administración, en el tema de la producción como tal. La introducción de las ciencias administrativas, conceptos básicos de organización y empresa, comprende las empresas y las organizaciones como tal. Concepto de administración, comprende la eficiencia y eficacia, los recursos objetivos, de lo cual ya hemos hablado bastante sobre la eficiencia y la eficacia. La importancia y utilidad de la administración, que comprende la importancia para la sociedad y la importancia para los individuos.
La introducción de las ciencias administrativas, conceptos básicos de organización y empresa, conceptos básicos de empresa, las empresas como tal, el concepto de organización formal e informal, que ya se veían en ese tiempo, como dentro de los grupos formales, dentro de las empresas de grandes grupos de empleados, de obreros, pues se generaban grupos informales que dominaban, digámoslo así, el desempeño de los grupos formales. La clasificación de las empresas según el sector económico y según su origen del capital. Conceptos de administración, el uso eficiente y eficaz de los recursos, la consecución de los resultados, de los recursos escasos. Cuando hablamos siempre de administración y de economía, hablamos, muchachos, de recursos escasos. Si no fueran escasos, no habría necesidad de manejarlos. Los manejamos y los administramos porque son escasos y no alcanzan para todos. Entonces tenemos que hacer una muy buena utilización de ellos. Recursos humanos, materiales, tecnológicos, para el logro de los objetivos, para maximizar utilidades. También está la importancia y utilidad de la administración, la universalidad de la administración, que habla sobre el concepto de que la administración es transversal a todas las áreas humanas, la importancia para la sociedad y la importancia para los individuos. Cada uno puede ser susceptible de ser administrado. Yo puedo administrar mi vida, mis cosas, mi negocio, todo. Dice que la administración, como hoy se conoce, es una profesión joven, pero su aplicación data de los tiempos más remotos, aún desde la era de Cristo. Recordemos con el video que vimos que expresiones de administración se veían desde hace muchos miles de años. El objetivo general de esta unidad es reconocer la importancia de la administración y su evolución, sus conceptos y los aportes más significativos de las escuelas y herramientas modernas de la administración. El concepto de administración, la transversalidad de la administración y su aplicación en otros campos del conocimiento. Y específicos, comprender la evolución y la historia de la administración, reconocer los diferentes aportes de la administración, de autores, organizaciones y filósofos, identificar la importancia y aportes de la revolución industrial en la administración, comprender los conceptos de organización y empresa, comprender los conceptos básicos de administración aplicados y utilizados en las ciencias administrativas, determinar la importancia y utilidad de la administración. Preguntas aquí, muchachos. No, ninguna. Un segundo, por favor. Bueno, origen de la administración. Dice que la administración, como hoy se conoce, es una profesión joven, pero su aplicación data de hace mucho tiempo. Recordemos que nosotros estamos hablando de teoría administrativa desde hace más de 100 años. Teorías que todavía son
válidas hoy en día, con los aportes de la iglesia, de la milicia, de los filósofos y todo, que fueron puliendo, digamos, como ese origen de la administración como tal. Antecedentes históricos, esto, digamos, no lo vamos a ver muy en detalle porque ustedes lo trabajaron en el video, ¿cierto que sí? Y en el mapa conceptual. ¿O no? Sí, profe. Sí, La señor. la clase pasadito. Bueno, listo. Entonces, mire, esto viene desde el 5000 antes de Cristo, pasa por los tiempos prehistóricos, el 2600, la descentralización de la organización, el reconocimiento de las órdenes escritas, concepto de organización, principio escalar. Ya se veían, digamos, esos inicios, digamos, de expresiones de administración sin saberlo. Profe, Sí. una pregunta ahí donde dice aéreas funcionales, que son aéreas funcionales. ¿Dónde? Ahí en el segundo puntico de abajo de organización. Áreas. Áreas. Sí, lo que pasa es que está mal escrito. Ah, Lo que pasa es que el módulo siempre tiene por ahí algunos errores de ortografía, pero lo que habla ahí es áreas funcionales. En la capacidad para organizarse hay capacidad de organización, áreas funcionales y líneas de autoridad. ¿y Vale. cuáles son esas áreas? ¿Cómo? ¿Cuáles son esas áreas? Mira, dice que la existencia de los magistrados romanos con sus áreas funcionales de autoridad indica una jerarquía dentro de los romanos y el éxito se basó en la capacidad para organizarse. Hay capacidad de organización, áreas funcionales y líneas de autoridad. Cuando hablamos de áreas funcionales son como departamentos. Es un área que se dedica a una cosa, otra área que se dedica a otra, un área que se dedica, digamos, a generar las leyes, la otra a hacerlas cumplir. O sea que son las áreas que, digamos, hoy en día hay normalmente. Sí, las mismas, son las mismas. Ya. Las áreas funcionales que tiene, por ejemplo, cualquier departamento, digamos que en el Congreso, pues hay unas áreas funcionales, ¿cierto? Hay unos que se dedican al presupuesto, hay otros que se dedican a la economía, otros que se dedican a temas legales, otros a temas internacionales, entonces son áreas funcionales. Ah, ok, listo. Bueno, también después de Cristo, en el año 1, el nacimiento de la Iglesia Católica, vuelvo y le repito, no fue en el año 1. La organización jerárquica, la jerarquía de autoridad, el Estado Mayor, el Papa. En 1496, costos, inventarios, teoría de la fuente de autoridad, impacto de la automatización, principio de especialización de los trabajadores, concepto de control, Adam Smith, 1776, en su libro La riqueza de las naciones. Método científico, reconocimiento de aplicación de prácticas de personal, planes de vivienda, para obreros como incentivo, organigramas, área de administración, áreas ciencia de la misma, administración científica, incrementos salariales. Bueno, la evolución de la administración, dice, el gran filósofo Confucio sentó las primeras bases de un buen gobierno en China, utilizando la administración como tal, a pesar de que nunca estuvo satisfecho de lo que había aportado con tal fin en los diferentes cargos que desempeñó. Sin embargo, fue un pionero, digamos, de la administración como tal. Bueno, influencia de algunos filósofos en las organizaciones y en la administración como tal. Muchachos, tengo una noticia para darles. Vamos a tener que dejar aquí porque estoy
súper mareado. Estoy tomando una droga para la ansiedad y es demasiado fuerte. Y estoy que no es capaz de... no coordino, ¿sí me entiende? Entonces... Sí. Tranquilo, profe. Tranquilo, profe, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes me hacen el favor, terminan de realizar la lectura hasta la página 38, que yo se las dejé en la plataforma, y dentro de 8 días retomamos el tema. Sí, me da pena con ustedes, les ofrezco excusas, pero les cuento, estoy que no coordino, pues. Tranquilo, profe. No hay Tranquilo, problema. no hay problema. Listo, pues, entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Listo, hasta luego. Listo, profe, que se mejore. Buenas noches, que se mejore. Chao, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego.